Hola a todos, sean muy bienvenidos a Doble Estándar, discusiones con sentido sobre temas de actualidad. Les recordamos que usted puede participar con nosotros a través de las diferentes redes sociales, @Tendencias Prime en Instagram, Facebook y Twitter, canal Tendencias Prime Chile en YouTube. Como siempre, está conmigo un empresario exitoso, comentarista político, Roberto Álamo. ¿Cómo Hola, estás? bien Mati, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿todo bien? Después de un día bastante complicado, que genera mucha incertidumbre. Efectivamente. Y bueno, esperemos que la gente razonable de este país tenga la capacidad para articular acuerdos y poder hacer que este país se pueda proyectar y no caer en el pesimismo. Tengo fe en que hay gente moderada que va a lograr ponerse de acuerdo. Comentario aparte. Pero por supuesto, porque usted toca un tema muy interesante, que al día de ayer se cumplió un año del 18 de octubre. La gente lo puede llamar como quiera, revuelta, estallido, usted mismo ha dicho golpe de Estado fallido, que la gente lo llame como quiera, pero sí sabemos que el 18 de octubre del 2019 ocurrió un hecho importante que marcó el inicio de una etapa social en nuestro país y ayer se conmemoró un año de aquel suceso. Y aquí quisiera tocar un tema que tiene que ver con el rol del Estado. Un poco usted podrá decir el Estado somos todos, pero el Estado está regulado por el gobierno y ¿para qué vamos a dar vuelta en eso? Hablemos un poco del Estado en ese sentido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Estado hoy en día en Chile? Está replegado y está dando ventajas y está dando territorio a sectores que son bastante extremistas y que claramente también tienen objetivos comerciales asociados al narcotráfico. Entonces, ese ceder de territorio es muy preocupante porque hemos visto la experiencia en otros países muy cercanos a nosotros y otros no tan cercanos que se convierten esos países en estados fallidos. Mira, yo estuve hace un tiempo atrás conversando con el expresidente de Guatemala, el presidente Colom, que vino a Chile. Fue invitado él a la CEPAL a dar un discurso. Fue invitado también por la presidenta Bachelet a almorzar a La Moneda. También me invitaron a mí a almorzar a La Moneda. Ahí me tocó conocer personalmente a la presidenta Bachelet, que tiene habilidades blandas notables. Una persona. Sí, aquí ha demostrado que la habilidad blanda que tiene la expresidenta es irrefutable y indiscutible. Hay que concedérselo. Independientemente de lo que podamos pensar con respecto a su manejo político, que o sea, de que tiene carisma. A mi juicio es deleznable. Bueno, y ahí me tocó conversar con el presidente Colom, incluso lo entrevisté para el programa que yo tenía en el 13 Cable en esa época, y él, fíjate que andaba de mendigo. ¿Físicamente no, o a nivel de pensamiento? No, físicamente, en términos de vestuario, andaba impecable, pero andaba mendigando a nivel latinoamericano que por favor lo ayuden. Porque el Estado era incapaz de controlar al narcotráfico, era incapaz de generar orden social, era incapaz de generar paz social, era incapaz de retener a la enorme cantidad de gente que quería migrar hacia Estados Unidos o hacia cualquier parte donde pudiesen tener cierta estabilidad para ellos y para su familia. Entonces él decía, por favor, ayúdenme, pidiendo ayuda. Por favor, ayúdenme. Entonces ahí se me generó a mí el interés y la inquietud por saber un poquito más con respecto a los estados fallidos y por qué ocurren los estados fallidos. Y también cuestionarse o pensar profundamente con respecto a la fortaleza de la institucionalidad que tiene Chile, por ejemplo, para que no se convierta el día de mañana en un estado fallido. Porque nadie está libre de esto, ¿te fijas? Nadie está libre. Y entonces, averiguando, buscando definiciones por todos lados, hay una que fue la que más me convenció en términos de definición y la quiero leer, si me permites tú. Por hecho, justamente le iba a preguntar porque también iba a dar una referencia, pero para que la gente entienda en la casa, la definición exacta de un estado fallido, Roberto, le doy la palabra. Claro, lo que pasa es que hay una fundación que se llama Fund for Peace, Fundación para la Paz, que es una ONG que tiene varias décadas de funcionamiento y está bastante bien conceptuada. Curiosamente bien conceptuada porque hay un montón de ONG que no están bien conceptuadas porque sabemos de dónde provienen los financiamientos, claro, ¿ya? Y qué es lo que buscan. Sin embargo, esta definición me gustó y son 4 puntos. El primer punto es, para poder decretar que un Estado es fallido, es pérdida de control físico del territorio, que es lo que estábamos hablando recién. Claro.
cuando el Estado va perdiendo territorio y sectores extremos como los narcotraficantes se van tomando ese territorio, Empieza a encaminarse por un Estado fallido. ese es el fin final. Pero Estado eso es un fallido. punto. ¿Qué dice el Vamos al segundo punto. Erosión de la autoridad legítima en toma de decisiones. Cuando la autoridad no es capaz de tomar decisiones concretas, potentes, que vayan en busca de un fin específico, que es el orden social, más este aún, caso. cuando además la ciudadanía no le cree a la autoridad, cuando la ciudadanía o los sectores extremos pasan por sobre la autoridad, ya es el segundo paso para decir vamos camino a un Estado fallido. Estamos más cerca de un Estado Claro que fallido, sí. oficialmente declarado, claramente. Así es. Tercer punto. Incapacidad para suministrar servicios básicos. Agua, luz, locomoción, alimento a través de los supermercados, qué sé yo. Quiero hacer un punto ahí, Sí, por favor. porque a nivel macro, yo también indagando en lo que es la definición de Estado fallido, precisamente ese era uno de los puntos centrales de la definición, cuando el Estado es incapaz de garantizar los servicios básicos. Así Ahí, con eso, se llega a incluso declarar que es un Estado fallido. Pero es el tercer punto. Pero claro, usted Ya dice, hay ¿cuál es un- el cuarto? Ya hay un cuarto punto, incapacidad para interactuar con otros estados. Entonces, A nivel territorial. Sí, vamos a hablar un poco de Latinoamérica, después nos venimos a nuestro querido país Chile, o lo que está quedando del país, porque ayer quemaron iglesias, Dos iglesias. destruyeron infraestructura pública y privada, y destruyeron también un poquito el alma de los chilenos. Así lo veo yo. Así lo ve. y sí, ¿Por yo- qué? Porque yo, mientras veía las imágenes y veía como un grupo de violentos extremos estaban quemando la iglesia, destruyendo las baldosas para tener piedras que tirar los carabineros, cuando veía las Proyectiles, bombas claro. Molotov, se me apretaba el estómago y yo decía, este no es mi Chile. Yo encontré súper fuerte la imagen de la iglesia de la Asunción, cuando cae la torre. Claro. Increíble y la lo gente, y la fuerte. gente feliz. Pero ojo que ese es el desenlace de lo que ocurrió ayer, porque ayer durante el día, salvo en la tarde cuando hubieron un enfrentamiento entre barras bravas, había sido todo pacífico. Sí, pero Todo pacífico. eso si tú lo haces en un estado sólido, en estado con institucionalidad potente, no llega a ser eso, no llega a ocurrir eso. Ese desenlace no ocurre, porque realmente lo paran, y eso ocurrió en Estados Unidos cuando lo intentaron, en Francia también con los chalecos amarillos, Sí. pero en países con institucionalidad débil ocurre. Usted Entonces- quería hablar de entonces a te nivel quería- latinoamericano, volvamos a ese Eso, punto. Sí, cerramos el paréntesis. Hablemos de México. México. Por ejemplo, ¿qué ocurre en México? Claramente es un estado que ha perdido territorio. Por supuesto. O sea, el narcotráfico en México está controlando prácticamente. Está capturado el por los país. carteles de la droga. ¿Cuáles son los carteles? Sinaloa, Beltrán Leiva, Mazatlecos, el Chapo, que está preso, pero está articulado. Pero igual claro, sigue influyendo. está articulado. Los Zetas, Cartel del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, la familia Michoacana, Guerreros Unidos, Los Rojos, Acapulco, Los Viagra, cada uno con sus líderes bien identificados. El cartel de Monterrey, Culiacán, Mazatlán y por Tijuana supuesto, también. ¿Ah? Tijuana. Tijuana. Mira, podemos seguir. Y la DEA y la CIA, en un reportaje que hizo CNN Internacional, ha identificado a varios grupos de estos ya trabajando en Estados Unidos de forma muy potente. O sea, ¿cuáles son los grupos que están trabajando en Estados Unidos? Sinaloa, Jalisco, Beltrán Leiva, Juárez, los Golfos y los Zetas. Entonces, nosotros que vemos, por ejemplo, en México, que los carteles de la droga tienen armamento mucho más potentes, mucho más sofisticados que los propios militares mexicanos. Entonces, cuando existe una confrontación entre ambos grupos, los militares del Obviamente, Estado, los militares salen arrancando. Por el nivel de armamento. Ahora quisiera hacer un Pero, punto ahí con la México. pregunta es, ¿quién le suministra esos armamentos a los carteles mexicanos? Los importan.
Los traen de afuera, obviamente los traen de afuera. Pero alguien se los suministra. Y ahí está la duda. Ahí donde está el... ¿Qué pregunta querías hacer tú? No. Yo más que una pregunta quería complementar esto para que sigamos avanzando a nivel territorial. Que también con el tema del narcotráfico, más allá del armamento, que por supuesto influye grandemente, están los recursos económicos. O sea, el narcotráfico mueve más plata que el Estado en sí. Un claro ejemplo fue Pablo Escobar en Colombia, que incluso ofreció pagar la deuda externa del país. Claro, ahí lo vamos a desarrollar porque vamos a ir país por increíble país. cómo también van capturando todas las áreas, el narcotráfico. Solo hablando del narcotráfico, van manejando toda la área a nivel de seguridad, armamento y a nivel también económico, que finalmente es lo que mueve el país. Pero sigamos avanzando. ¿Qué otro país tiene ahí anotado? Y no solamente eso, sino que empieza a permear en todas las capas de la sociedad. Y en México específicamente se da que hace un par de días atrás al ex ministro de Defensa mexicano, un señor de apellido Villalobos, lo capturó la DEA en Estados Unidos. Imagínate, el ex ministro de Defensa vinculado al narcotráfico. Pero ¿cuántos casos en el gobierno de Peña Nieto. En el gobierno de Peña Nieto. Y se sabe, hay antecedentes suficientes para presumir de que en la campaña presidencial de Peña Nieto hubo financiamiento con narcotráfico. Entonces, cuando tú tienes un estado, un narcoestado como es el de México, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, yo no soy experto. Sí, hay mucha definición de parte de los analistas que lo definen como un narcoestado. Mira, tú vas de repente en México por Ciudad de México o vas por otras ciudades, qué sé yo, y te encuentras con sectores absolutamente abandonados, locales comerciales, edificios. ¿Por qué? Porque no se puede vivir con el tema de la droga. Porque o estás con ellos o estás en contra de ellos. No, y al estar en contra de ellos, vives con el miedo. Y se lo toco porque antes de seguir avanzando a nivel territorial, estuve conversando hace un tiempo con un conocido que por diferentes circunstancias vive en México. Y claro, le preguntaba por este tema de cómo era el narcotráfico, si era muy evidente, porque uno ya lo ve desde afuera, donde claramente, externamente es muy evidente. Pero a nivel interno uno no desconoce la realidad porque no estaba, yo personalmente no estaba en México, pero le preguntaba cómo era. Y claro, me contaba que finalmente uno va por la autopista y ve gente colgando, ahorcada de los puentes, no porque se hayan suicidado, sino porque los narcos los mataron y los tiraron ahí, para infundir miedo. Así es. Entonces, esa es otra herramienta con la que cuenta el narcotráfico. Por supuesto. Y ahí se hace más difícil la ecuación. Eso estamos hablando que ahí el Estado claramente perdió territorio y se lo cedió a los narcos. De hecho, Donald Trump hace poco le dijo al presidente AMLO, le dijo, usted no es capaz de manejar el tema de la droga en su país. ¿Quiere que lo manejemos nosotros en su país? Me avisa nomás. Pues nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Y AMLO, con su habitual estilo, se la sacó, pero en México el problema es impresionante. Y se salió de control. Y de ahí, en México yo creo que se salió de control. Totalmente. Y de ahí sale la narcocultura. La narcocultura. Y la narcocultura son canciones asociadas a los narcotraficantes que buscan legitimar los métodos. El rubro, ¿cierto? El narcotráfico en el fondo, y sus métodos, como tú muy bien dices. Entonces, eso es súper peligroso porque se normaliza. La gente joven... Lo normaliza. Lo normaliza. Y la gente joven dice, este es el camino. No el trabajo duro, de mediano a largo plazo, para construir mi futuro, sino que se la hacemos cortita. Narcotráfico. Es que ahí también entramos en otro punto, que también se van ganando, no sé si la confianza, pero sí al menos la, entre comillas, credibilidad, en el que es un camino mucho más fácil y que trae más plata que el camino del esfuerzo. Totalmente. Entonces ahí hay otra arista por la cual combatir el tema del narcotráfico. Eso es y estamos hablando solo en México. Solo en México. Imagínese como en el resto de los países. Tenía más casos. Yo me imagino que debe tener anotado ahí a Venezuela, Colombia. Tú lo mencionaste. Bueno, ¿qué más podemos decir? Tú mencionaste a Pablo Escobar. Efectivamente, lo que tú dices es cierto. El año 78, estás hablando 40 años atrás más o menos, él ofreció pagar la deuda externa que eran 20.000 millones de dólares. Efectivamente. A él le entraban 420 millones de dólares semanales. Es increíble la cantidad. Sí, de hecho, hay un programa de gente que se dedica hasta el día de hoy, porque todavía hay plata de Pablo Escobar que no se encuentra.
Hay plata que todavía no aparece porque la tenían enterrada, escondida. Y hay un programa específicamente que se dedica a buscar las platas de Pablo Escobar. Y hace En las poco, caletas, y se llaman las efectivamente, y hace poco encontraron, no todo, pero sí encontraron una parte y eran como 80 millones. Claro, Increíble. pero esos 80 millones estaban humedecidos y no servían los billetes. Claramente. De hecho, pero él increíble la cantidad de plata que movía. él Eso voy. perdía $2 millones al año solamente porque esos $2 millones al año se los comían los ratones. Él tenía una cárcel propia. Sí. Él se compró una cárcel. Tenía el control del país. Era un criminal, pero que era muy querido. Que era muy querido, ¿por qué? Porque a través de actos de beneficencia, él se compraba el clientelismo usual. Compraba barrios completos, construía villas para la gente. Entonces, la gente decía, bueno, el Estado no nos da lo que él nos da, por lo tanto, Y ahí el tema de la credibilidad, lo por lo que estamos hablando. Claro. lo convertían casi en el estatus, te fijas, de un santo. Y le rezaban cuando murió, en fin, una serie de cosas. Pablo Escobar llegó a controlar el 80% del narcotráfico del mundo. O sea, claro, perdón, del mundo. Del mundo. O sea, ¿tú sabes la cantidad de plata que movía este hombre? Ahora, bueno, claramente Colombia es un Estado fallido. Es un Estado fallido. Las FARC, por ejemplo. ¿Cuántas muertes generaron las FARC? ¿Cuánto territorio capturaron? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos raptos? El dolor que le causaron a la esencia del alma de Colombia. Entonces después los paramilitares que salieron con Uribe empezaron a marginar, ¿cierto?, a desplazar a las FARC. La desplazaron, de hecho muchas FARC se fueron al resto del mundo, a Europa, a Latinoamérica, en Chile los tenemos en el sur también, no dicho por mí, sino que dicho por John Griffith, que fue el director de la Academia de Guerra. Las FARC están en la Araucanía. En la Araucanía. Lo dijo él, ¿por qué no lo voy a creer yo? Entonces, bueno, hay toda una teoría con el tema de la Araucanía, pero sigamos hablando de eso es un hecho cierto. Es un hecho cierto que están como usted dice, y están preparando militarmente por el tema sectores extremos del tráfico. También, y hay narcotráfico fuerte. Entonces los paramilitares que lograron desplazar a las FARC tomaron el control de la droga y todo cambió para seguir exactamente igual. Y ese es el problema que tiene Colombia hoy día. De hecho, al presidente Santos se le acusa de haber recibido algunos millones de dólares para su campaña presidencial de los narcotraficantes. Entonces, claramente ahí tú dices, bueno, el narcotráfico penetró en todas las capas de la sociedad. No hay ninguna duda, al igual que en México. Que un poco un caso replicado. Y en los países centroamericanos, Honduras, Salvador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, sí, son estados fallidos totalmente, pero totalmente. Pero ahí también, en esos países yo creo que influye mucho la pobreza a nivel estatal. O sea, Nicaragua, El Salvador, yo creo que influye mucho la pobreza a nivel estatal para que el narcotráfico tome el control de forma más fácil que en casos como, por ejemplo, en México, Colombia, que hay todo un proceso. Qué bueno que mencionaste eso, porque hay estudios con respecto a ese tema. La desigualdad y la corrupción, narcotráfico está dentro de la corrupción, ¿cierto?, van de la mano. Mientras más desigualdad, hay más corrupción. Pero dicen también que la corrupción te genera esa desigualdad. Por lo tanto, no es que la desigualdad te genere el narcotráfico, sino que la corrupción te genera desigualdad. Por eso hay que tener mucho cuidado con los conceptos que son siempre muy mal utilizados por ciertos sectores radicales de nuestra sociedad. Por eso hay que analizar, hay que hacer un par de derivadas con respecto a lo que uno transmite. Porque si uno dice, no, el narcotráfico es consecuencia de la desigualdad. No, pero... Chuta, ¿vieron los males de la desigualdad? Pero es que a lo que yo voy, con lo que comentaba anteriormente, es que se facilita el camino para. No digo que sea causado por, sino que la pobreza de un Estado, de un país, facilita el camino, no digo que sea que lo promueva, sino que facilita el camino para que cosas como el narcotráfico capturen a la sociedad. Mira, ahora, ¿vamos a Venezuela? Sí, me gustaría ir a Venezuela, ya analizamos el caso de México, Colombia, Centroamérica. Para llegar a Chile.
Venezuela y llegamos No a sé Chile cuánto porque... tiempo tenemos. No, todavía nos queda tiempo Sí, programa, ya. todavía nos queda tiempo programa Ok. para poder un poco analizar el proceso que estamos viendo como país y llegar a la pregunta si Chile tiene un estado fallido o no. Pero vamos a Venezuela Vamos un a poco Venezuela, entrando en mira. contexto ya para hablar ¿Qué de más Chile. puede decir de Venezuela hoy día? Es un estado fallido y es un narcoestado, Narcoestado. donde son los militares los que administran el negocio del narcotráfico y ellos son los que sustentan al gobierno de Maduro. Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca los millones de desplazados, gente de Claro. bien, que quiere trabajar, esfuerzo. gente que eran profesionales. Yo acá conozco muchos profesionales, Igual. no solamente Mucha venezolanos, gente- sino también colombianos, médicos veterinarios, Ingenieros, arquitectos, arquitectos también. que están en trabajos que están absolutamente subvalorados, trabajos que no están acorde al nivel de estudio y profesionalismo que tienen ellos. Por lo tanto, Una pregunta, Sí. en el caso de Venezuela, disculpe Sí, que lo pues, interrumpa. no. Quería para preguntarle qué relación hay, para que ver cuál es su punto de vista al respecto, entrando Sí, de sí, lleno sí, un poco a lo que vamos a hablar sobre Chile, en que a mí me ha tocado hablar por lo menos, sin exagerar, con 25, 30 venezolanos, por lo menos, por lo bajo. No quiero generalizar, por favor, no quiero generalizar. Pero el denominador común entre los 30, desde diferentes, o sea, ninguna relación entre sí, es un poco el tema de la influencia también del comunismo. Entonces yo quería preguntarle, ¿es tan así? ¿Qué relación hay o qué relación ve usted desde su punto de vista, desde su experiencia, entre el comunismo y el narcotráfico? Por ejemplo, como el caso de Venezuela, que también se le inculpa mucho toda la situación al comunismo. ¿O no tienen relación entre sí? Yo creo que no tienen ninguna relación en este caso. ¿O es una coincidencia nomás? En Venezuela, no creo que, no. Yo creo que, si bien es cierto, el gobierno de Maduro enarbola las banderas del comunismo, ¿cierto? Le hace una apología a Salvador Allende, al comunismo, a la igualdad, todas esas cosas. En el fondo lo que hay es un narcotráfico puro y duro, es un negocio. Bajo la máscara que quieren sustentarla, ¿cierto? O ponerle un paraguas ideológico. Pero lo que hay ya El narcotráfico. un narcotráfico Claro, eso es lo que duro usted- y puro, pero detrás de Cuba y detrás de Venezuela hay dos megaestados, hay dos superpotencias. Te puedes imaginar cuáles son, ¿no? Que usan a estos países para desarticular, y no lo dije yo. ¿Sabes quién lo dijo? Luis Almagro, Sí. el lo había jefe comentado máximo de la OEA. anteriormente. Sí. Cuba y Venezuela están, lo dijo él, por si me quieren demandar, lo voy a citar a él. Cuba y Venezuela están detrás de todos los desórdenes del 18 de octubre en Chile, del primer 18 de octubre, Desde el 2019. en un intento para desestabilizar la región. Lo dice Luis Almagro. ¿Y qué ocurrió, por ejemplo, en Venezuela? Agarraron ese país, ¿cierto? Se fueron todos los que se tenían que ir, los que no se pudieron ir se tuvieron que quedar, pasando hambre, muriendo de hambre muchos de ellos, o por Tristemente. enfermedades, porque no tienen acceso al agua potable, porque no tienen acceso a comida, y los que quedan están capturados por el Estado. Que no, que yo defiendo a Maduro, pero ese personaje tú le pasáis un pasaje a Miami y le pasáis $300, se va pero mañana, ¿sabes, no? Claro, y esa es la realidad. Están presos en su propio país. Están presos sobre el país. Al más puro estilo de Stalin. Stalin es así. Entonces, ¿qué hicieron, Se repite la ¿qué historia. hicieron con ese país? Los desguazaron. Siendo uno de los países más ricos del mundo. Pero si en los 70 era el país, no sé si era el tercer o cuarto país más rico del planeta. Siendo uno de los países más ricos del mundo. Y todos iban a Venezuela a trabajar. Yo conozco gente que de Chile se fue a trabajar a Venezuela y ganaban cualquier cantidad de plata en cualquier cosa que trabajaran. Si eran profesionales en su empresa, si no eran profesionales, por último, lavando platos. Todos ganaban mucha plata. Era un país riquísimo, pero los desguazaron. ¿Qué hicieron con Venezuela? Todo el petróleo venga para acá, a esta superpotencia. Todo las esmeraldas vengan para acá, a la superpotencia. Todo el oro, que eran lingotes preciosos, que estaban guardados en la Reserva Federal Venezolana, venga para acá. Lo desguazaron. Y siguen mandando todos los recursos naturales. Ese es un modelo de negocio que tienen dos grandes superpotencias. ¿Te fijas? Que utilizan a estos países.
Entonces, ¿dónde prospera ese modelo de negocio? En los países con institucionalidad débil. La pregunta es si vamos inmediatamente hacia Chile. No sé cuánto tiempo queda. Nos queda, ya estamos en la fase final del programa, No te 5 puedo minutos. creer. Pucha, me Se quedo- pasó volando. me Pero quedo Bolivia. Bolivia, Argentina también, bueno, muchos países. Pero entremos en el caso de Chile a responder la pregunta. Si Sí. Chile, en base a todo lo que hemos analizado, ojo, México, Colombia, Sí. todos los puntos que Sí. usted mencionó sobre el tema de o el Estado fallido. Pero mira, para En no Chile, cortar el hilo, ya, Chile, analicémoslo al principio del próximo programa. Y así podemos desarrollar bien este tema. ¿Te parece? Perfecto. Quedamos con Chile no sé para el cuánto, próximo no sé programa. cuánto tiempo Nos quedan tenemos. 5 minutos de este programa. Mira, me acuerdo yo cuando la zona del Beni, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que es un sector que está en el centro norte de Bolivia, en la frontera con Brasil, quería independizarse. No sé si te recuerdas tú hace algunos años atrás, o a lo mejor eras muy chico tú. O sea, pero obviamente estudiando historia uno, Claro. o leyendo, investigando, uno Se encuentra quería eso. independizar, ¿por qué? Porque esa zona es la más productiva de Bolivia. ¿Ya? Ellos generan la riqueza. Esa riqueza se da al gobierno central. Y el gobierno central, como es inepto, inoperante y corrupto, esa plata desaparece. Se pierde. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Nosotros queremos administrar nuestros propios recursos. No queremos mandarle la plata que producimos, que es el mayor aporte del PIB, lo producimos nosotros, y ellos la despilfarran y se la roban. Entonces dijeron, nos vamos a independizar. ¿Qué hizo Evo Morales? Llamó a su amigo Chávez y le dijo, ayúdame, pues no puedo solo con esta región que es riquísima. Y Hugo Chávez le mandó aviones de Venezuela, con venezolanos por supuesto, y con armamento de guerra. Y los venezolanos se tomaron el aeropuerto de La Paz, en el Alto, se lo tomaron, y suministraban logística y además armamentos para contener este intento de independencia de la región del Beni, Santa Cruz de la Sierra. Entonces yo partí para allá, porque a mí me encanta el tema de la geopolítica y ver los conflictos geopolíticos. Yo he estado en varios conflictos geopolíticos, en el Medio Oriente, en el desierto del Sahara, entre Argelia y Marruecos, en fin, podemos conversar. Y fui para allá, fíjate, fui con cámaras, fui con camarógrafos, sonistas, todo el cuento. Llegamos allá y me contacté con la líder independentista de esa región, y ella me decía, mire, estamos capturados, no sabemos qué hacer porque están llegando los venezolanos con todo para acá para contenernos. Y nosotros queremos legítimamente, sin violencia, administrar nuestros propios recursos. Entonces me empezó a mostrar fotos. Mire, me decía, llegan aviones de Venezuela con armamento pesado, con venezolanos, ahí están las fotos. ¿Y usted cree que esos aviones se han vacío de Venezuela? Ahí están las fotos, se van llenos de droga. Lo que convirtió en ese minuto a Venezuela y a Chávez en un narcotraficante de clase internacional, en un estado narco. Y desde ahí mandemos droga para allá, para acá, para allá, para allá. Se ponen a Me repartir. mostraban fotos. Entonces, si alguien duda de que el narcotráfico no genera degradación en las sociedades, si uno cree que son cosas puntuales que están ahí encapsuladas, no está claro, ¿cierto?, de cómo funcionan estos personajes. Y son capaces de llevar a tal punto a un país que te lo convierte en un estado fallido. Y ahí hay una cuestión bien perversa por parte de otra superpotencia, que lo vamos a conversar después. Dicho eso, se nos fue el ¿Se acabó? tiempo del programa. Nos quedan muchas preguntas que las vamos a resolver en el próximo episodio. O sea, estamos a tiempo de dar vuelta a la situación en Chile a nivel, sobre todo de paz social. En Chile vamos en camino a un narcoestado. Son preguntas legítimas. ¿Chile tiene un estado fallido o no? Son preguntas, don Roberto, que vamos a resolver en el próximo capítulo. Le vamos a dedicar los primeros 5 minutos del Doble próximo Estándar, programa a ese tema. a resolver el tema de Chile y responder todas estas preguntas que nos quedan con lo que conversamos hoy, los estados fallidos. Y analizando muchos casos, vimos el tema de México, vimos el tema de Colombia, un programa realmente muy entretenido que contextualiza todo para poder recién entrar a conversar y analizar lo que ocurre en nuestro país. Roberto, como siempre, muchas gracias. La gente, A ti, Mati. los animamos a comentar, debatir y compartir en las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de Doble Estándar. No se lo pierda. Chao, chao.